Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3, Consorcio Jurídico. Vamos a desarrollar un sumario administrativo en contra del señor Cabo Segundo, Edwin Viracocha, por un uso excesivo de la fuerza en contra de las personas. Fundamentación fáctica y jurídica. De la documentación que se hace referencia en el párrafo ut supra, principalmente de la denuncia presentada por la señora Factos Adriana Vanessa, se conoce que el día 10 de junio de 2018, la mencionada ciudadana había llegado a su domicilio en donde se había percatado que su hijo, Carlos Lara Factos, presentaba varios golpes en su cuerpo y rostro, por lo que le había llevado al Hospital Básico de Sangolquí. En el lugar le curan las heridas para después manifestarle que en horas de la mañana unos policías le habían golpeado en el sector del Triángulo, llevándolo por una vía desolada llamada la Piedra del Gringo. En el lugar le habían quitado la ropa, le habían golpeado y quitado sus pertenencias como son su celular y las zapatillas de $200 que le había comprado en Marathon. Por lo que con el certificado médico se habría dirigido a la Fiscalía del Cantón Rumiñahui a presentar la respectiva denuncia por el presunto delito de extralimitación de la fuerza. Así las cosas. Se evidencia que el señor servidor policial técnico operativo Cabo Edwin Viracocha habría tenido pleno conocimiento de los hechos, es decir, de un delito de extralimitación de la fuerza. Al haber salido la fecha y hora señalada de la denuncia como jefe de patrulla del vehículo policial con placas PEA 3373 y con orden de servicio en el sector del Triángulo, lo que, además, se puede adecuar la falta disciplinaria de haber hecho uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas. Consecuentemente, el señor servidor policial técnico operativo Cabo Edwin Viracocha, con su conducta habría incumplido las obligaciones que tenemos los servidores policiales de acuerdo al artículo 101, numeral 1 del COESCOP, que textualmente dice: desempeñar su grado, mando, función, cargo, nivel de gestión, comisión de servicio e instrucciones recibidas con apego a la Constitución de la República, leyes y reglamentos vigentes, con total honestidad, eficiencia y sentido del deber. Así como lo estatuido en el artículo 117 del COESCOP, que determina que la disciplina policial consiste en la estricta observancia de las leyes, reglamentos, directivas y más disposiciones institucionales y acatamiento de las órdenes emitidas por la superioridad. Esta conceptualización está consagrada en el ordenamiento interno que rige el accionar policial. Por lo antes mencionado, el señor servidor policial técnico operativo Cabo Edwin Viracocha, con su acción y u omisión presuntamente incurrida en lo tipificado como una falta administrativa disciplinaria grave, tipificada en el artículo 120, numeral 27 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que indica hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas, al no haber comunicado o informado por cualquier a la superioridad para el trámite correspondiente respecto al cometimiento de un posible delito de uso excesivo de la fuerza, en la que sería víctima el señor Carlos Lara Factos. Además, constituye un acto de mala imagen institucional. En tal virtud, al cumplirse los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 37, en concordancia con el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro 1 del COESCOP, se dicta el presente auto inicial de sumario administrativo, el cual contempla los parámetros establecidos en el artículo 44. Señorita secretaria, verifique la presencia de las partes. Encontrándose presente la coronel de Policía de Estado Mayor, Damaris Cachipuendo, comandante de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, en calidad de autoridad sancionadora. El señor agente investigador, sustanciador, cabo de policía Francisco Landeta. En calidad de sumario, el señor servidor policial técnico operativo, cabo Edwin Viracocha, conjuntamente con su abogada de confianza, abogada Ana Lucía Andino. No encontrándose presente el señor Lara Factos Carlos, testigo solicitado por el señor sustanciador, por lo que una vez se ha verificado por la asistencia de los intervinientes, de los testigos y peritos que ha sido requerido. Por el componente de asuntos internos, constatado que todos los intervinientes del sumario administrativo se encuentran presentes, siendo la hora 15:30 en Quito, 2 de julio del 2024, y en cumplimiento del artículo 64, segundo párrafo del reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro de COESCOP, se declara que, instalada la audiencia del sumario administrativo número PN
SZX-DAI-2023 013-SA, en el cual se sustanciará la presunta falta administrativa disciplinaria estipulada en el artículo 120, numeral 27 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que indica hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas. Del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, que se le atribuye al servidor policial técnico operativo Cabo de Policía Edwin Viracocha Verde Soto, con cédula de ciudadanía 17 18 15 06 99, para conocimiento de las partes. Se requiere a todos los presentes observar las reglas de comportamiento guardando respeto y silencio. Los teléfonos celulares deberán ser puestos en silencio o apagados mientras dure esta audiencia, en la cual únicamente estará permitida su grabación por parte del componente de asuntos internos, elemento que permanecerá en el archivo de dicha unidad. De igual manera, se les recuerda lo dispuesto en el artículo 40 del Código Orgánico Administrativo respecto a la obligación de abstenerse de conductas abusivas del derecho, así como las provisiones establecidas en el artículo 335 Código Orgánico de la Función Judicial y el cumplimiento de los principios de buena fe, lealtad y verdad procesal para los profesionales del derecho. Está plenamente asegurada esta audiencia y el suscrito de conformidad con los dispuestos en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público en el artículo 80, inciso último, inherente al componente de control y evaluación en el artículo 122, inciso segundo, en lo que esencial indica en faltas graves y muy graves, la competencia para sancionar corresponde al componente de asuntos internos de la Policía Nacional en cuanto a la sustanciación e investigación de la infracción. A la Inspectoría General de la Policía Nacional se le corresponde imponer la sanción disciplinaria con base en la investigación realizada, sin prejuicio de las demás acciones legales que correspondan a más de la delegación conferida por el señor Inspector General de la Policía Nacional para que el suscrito actúe en su representación en el presente sumario administrativo. En cumplimiento del artículo 131 del COESCOP y artículo 65 del reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro 1 del COESCOP, concedo la palabra a la defensa técnica del sumario para que exponga sus observaciones respecto al cumplimiento del derecho al debido proceso en el artículo 76 y debido procedimiento administrativo, artículo 33 del COAP. Dentro del presente sumario, en concordancia el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, interviniendo los sujetos procesales. De conformidad al tercer inciso del artículo 131 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y artículo 63 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro del COESCO. Buenas tardes con todos. Gracias, señor Inspectoría General. Bueno, yo, en mi calidad de sustanciador de asuntos internos, debo manifestar que en la denuncia presentada por la señora Factos, Andrea Vanessa, se conoce que el día 10 de junio del 2018 la mencionada ciudadana había llegado a su domicilio, donde se había percatado que su hijo, Carlos Lara Factos, presentaba varios golpes en su cuerpo y rostro, por lo que le había llevado al Hospital Básico de San Joaquín. En el lugar le curan las heridas para después manifestarle que en horas de la mañana unos policías le habían golpeado en el sector del Triángulo, llevándolo por una vía desolada, denominada la Piedra del Gringo. En el lugar le habían quitado la ropa, le habían golpeado y le habían quitado sus pertenencias, como su celular y unos zapatos avalados que le había comprado en Marathon, por lo que con el certificado médico se habría dirigido a la Fiscalía del Cantón Rumiñahui a presentar la respectiva denuncia por el presunto delito de extralimitación de la fuerza. Así las cosas, se evidencia que el señor servidor policial técnico operativo, cabo primero de Viracocha, habría tenido pleno conocimiento de los hechos, es decir, de un delito de extralimitación de la fuerza, al haber salido la fecha y hora señalada de la denuncia como jefe de patrulla del vehículo policial de placas PA 3373 y con orden de servicio en el sector del Triángulo, lo que además se adecuaría en hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas. Por lo antes mencionado, señor delegado, el señor primero Edwin Viracocha
con su acción u omisión presuntamente incurriría en lo tipificado como una falta administrativa grave, tipificada en el artículo 120, numeral 27 del CODESCOP, el cual indica hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones de la integridad física de las personas. Al no haber comunicado o informado por cualquier medio la superioridad para el trámite correspondiente respecto al cometimiento de un posible delito de uso excesivo de la fuerza, en la que sería víctima el señor Carlos Lara Facto, más constituye un acto de mala imagen institucional. Eso en cuanto corresponde al alegato inicial, señor legal. Se concede la palabra a la defensa técnica del sumariado. Muy buenas tardes. Para el efecto del registro, soy la abogada Ana Lucía Andino, con matrícula profesional número 17201623-1 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, asumiendo la defensa técnica, nombre y representación del señor Cabo de la Policía Edwin Viracocha Verde Soto. Señor delegado de la Inspectoría General, me voy a permitir con su venia a dar lectura el por qué se ha instaurado el sumario administrativo. Dice el artículo 120, numeral 27 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden Público, que indica hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas, que efectivamente lo dio a conocer el señor agente sustanciador. En ese es el verbo rector y sobre ese nos vamos a enmarcar dentro del desarrollo de la presente audiencia. Siendo así, señor delegado del inspector general, amparando en lo que determina en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y de justicia social. Solicitamos a su autoridad que se analice y se valore con objetividad, justicia y transparencia todos los actos que se le presenten imputar al señor hoy sumariado el cabo Edwin Viracocha Verde Soto. Para lo cual, si vamos a pedir que se respete el derecho constitucional determinado en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto que el señor cabo de la policía ha hecho uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas, en el que habría sido víctima el señor Carlos Lara Factos, para lo cual debemos iniciar señalando que, señor delegado a la Inspectoría General que conforma la documentación obrante dentro del presente expediente administrativo, existe el informe del Sistema de Posición Global GPC del vehículo patrullero de las placas PEA 3373, así como también el informe de posicionamiento global del teléfono celular de mi representado, en la cual desmiente la denuncia presentada por la señora, en la que claramente había manifestado que a su hijo lo habían llevado por un lugar conocido como la Piedra del Gringo, donde le habían quitado sus pertenencias, golpeándolo, agrediéndolo físicamente. En virtud de esto, solicito que se verifique con la ubicación de la denunciante si coinciden o no con las ubicaciones de los dispositivos antes mencionados. Eso dice el verbo rector, uso excesivo de la fuerza, por lo cual el señor delegado del inspector general, en la presente audiencia vamos a evacuar las pruebas necesarias que han sido incorporadas dentro del presente expediente administrativo y vamos a demostrar que el señor cabo Edwin Viracocha Verde Soto jamás bajo ninguna circunstancia ha cometido una falta disciplinaria administrativa. En este caso, la carga de la prueba le corresponde a la administración pública, para lo cual vamos nosotros a representar, incluso presentando el debido proceso. Hemos incorporado documentos, para lo cual en el momento procesal oportuno exhibiremos
dichas pruebas. Hasta aquí mi intervención. El micrófono, por favor. No está apagado, señor. Las exposiciones completas del sustanciador y la defensa técnica del sumariado constan en el CD de audio que se adjunta al expediente. Se deja constancia por escrito de las principales actuaciones del procedimiento administrativo. Esto de conformidad con el artículo 54 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. De acuerdo al artículo 131, tercer inciso del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y artículo 67 Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro 1 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, declara aperturada la etapa de pruebas testimoniales, para lo cual concede la palabra al agente sustanciado Cabos de la Policía Giovanni Castellano para que produzca en audiencia las pruebas. Muchas gracias, señor delegado. Mismo llamo como testigo al señor cabo primero de policía Edwin Viracocha Verde Soto para que de forma libre y voluntaria indique su versión. Muchísimas gracias, mi coronel, delegado de la Dirección de Asuntos Internos, señor sustanciador, señor secretaria, abogados presentes. Como es su conocimiento, mediante parte policial emitido por mi persona, se tuvo como incidencia en el sector del Triángulo. Me encontraba como jefe de patrulla del vehículo patrullero de placas PEA 3373, conjuntamente con mi compañero, habilitando el tránsito vehicular en el punto. Sin embargo, como existía mucha carga vehicular, procedí a trasladarme a la siguiente cuadra para poder habilitar el tráfico vehicular. En esos momentos escuché por la radio que se había suscitado una agresión en el sector del Triángulo, por lo que avancé a verificar. En el lugar pude constatar que se encontraba una persona en el suelo, la cual era agredida por las personas del lugar, por lo que conjuntamente con mi compañero procedimos a sacar al agredido y subirlo a la unidad de patrulla. Tomamos contacto con la señorita quien había sido la persona agredida para que nos acompañe a la fiscalía a poner la respectiva denuncia. Sin embargo, desistió de la misma retirándose del lugar, por lo cual, una vez subido en la unidad de patrulla, procedimos a retirarlo del lugar trasladándolo unas cuadras más arriba para que no sea agredido por las personas. Hay que tomar en cuenta también que se tomó contacto con fiscalía, asimismo como manifestaron que como no existe una denuncia, no ameritaba la detención del ciudadano. Hasta aquí mi intervención. Se concede la palabra a la señora abogada Ana Lucía Andina, defensa técnica del sumariado. Para la práctica de la prueba documental previamente enunciada en su parte pertinente, indica que en esta parte hacer la prueba útil, pertinente, conducente y en al amparo que determina el artículo 164, 171, 193, 190 y 196 del Código Orgánico General de Procesos. Solicito que tenga como prueba de nuestra parte, la cual se encuentra debidamente enunciado y ha sido previsto, y aquí en este sentido consta, señor delegado, la primera prueba ha sido igualmente enunciada, adjunto la presente, me permito remitir la certificación en el que se determina que el señor cabo de policía Edwin Viracocha Verde Soto no ha hecho uso excesivo de la fuerza a ninguna persona en su horario de servicio, sino más bien ha procedido en lealtad y mística a su profesionalismo, evacuar a la persona que había estado siendo agredida por las personas del lugar. Toda vez que el ciudadano Carlos Lara Factos había agredido a su esposa, a su pareja sentimental, lo único que hicieron los policías del sector es controlar la situación. Hasta aquí mi intervención. Una vez expuesto las pruebas testimoniales y documentales por parte de los sujetos procesales,
De acuerdo al artículo 131, segundo párrafo del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y artículo 71 del Reglamento al Régimen Disciplinario del libro 1 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, se da paso a los alegatos finales, concediendo la palabra a la defensa técnica. Conforme a las pruebas testimoniales, documentales y periciales solicitadas, practicadas e incorporadas dentro de esta audiencia, no se ha podido comprobar la materialidad de la responsabilidad de la falta administrativa disciplinaria cometida por el señor Cabo Edwin Viracocha Verde Soto. En el artículo 64 del COFED, solicito que se analice y se valore su prueba en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Servidores policiales, tales como lo indica el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que somos una institución jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada. En el artículo 101, numeral 1, actuar con honestidad y eficiencia y sentido del deber. Artículo 117 que nos habla de la disciplina policial, de nuestra disciplina policial, que debemos actuar como servidores policiales. En el artículo 124, deber de informar o denunciar al COESCOV. Yo como abogada de la defensa técnica del sumariado del cabo Edwin Viracocha Verde Soto, voy a iniciar mencionando la buena fe y la lealtad procesal, así lo determina el artículo 17 del COA. Y nuestra presencia, como en todas las audiencias, es la única finalidad de que se garantice el efecto y goce de los derechos y garantías constitucionales, así como lo determina el artículo 3, numeral 1, en concordancia con con el numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto va en concordancia con el artículo 10 de la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y todos ellos de que se refiere que toda persona debe ser tratada en igualdad de condiciones, no puede haber discriminación. Esto es lo que señala la ley. Con esto, señor delegado, dentro de del Departamento de Asuntos Internos de la Zona 9, Distrito Metropolitano de Quito, que se ha instalado efectivamente un sumario administrativo por el mismo que ha sido asignado con el número 2023-013, iniciado con el artículo 128 del COESCOV, a fin de indagar, investigar y después, obviamente, determinar una responsabilidad en la falta administrativa, pero que dice el artículo 39 del COESCOV. Dice que esta falta debe estar debidamente comprobada de todas las pruebas, diligencias practicadas en esta audiencia. Hemos dejado plena constancia de que no existe una prueba concordante, contundente, precisa, unívoca, que llegue a determinar una imputación objetiva por el accionar del señor cabo Edwin Viracocha Verde Soto. En todos los hechos denunciados por el señor, la señora Adriana Factor, de lo cual como verbo rector tenemos el artículo 120, numeral 27, en cuyas partes pertinente hacer uso exclusivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física. En todos los hechos denunciados por el señor, la señora Adriana Factor, de lo cual como verbo rector tenemos el artículo 120, numeral 27, en cuyas partes pertinente hacer uso exclusivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas. Hasta aquí mi intervención. Se confiere la palabra al señor delegado de la Inspectoría General de la Policía Nacional, de acuerdo al artículo 132 del COESCOV y artículo 62 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro 1 del COESCOV, para que emita su resolución en forma oral. La autoridad sancionadora, como delegado del Inspector General de la Policía Nacional y fundamentado en el artículo 74 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero del COESCOV, dispone la suspensión de la presente audiencia por el lapso de 2 horas para receso, tiempo en el cual el señor secretario
Sírvase sentar la razón por las partes. Quedan notificadas en forma oral de la suspensión de la audiencia y de la hora de su reinstalación para emitir la resolución de manera oral. Una vez que han sido escuchadas a las partes procesales, de acuerdo al artículo 132 del COESCOP, me corresponde resolver de manera motivada la imposición de la sanción disciplinaria o la absolución del administrado, para lo cual se han realizado las siguientes consideraciones. La competencia del suscrito coronel de la Policía de Estado Mayor Damaris Cachipuendo como delegado del señor Inspector General de la Policía Nacional es inévoca y fundamental en lo que se establece el inciso final del artículo 160 y el artículo 188 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 131, segundo párrafo del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad respectivamente. Inspector General de la Policía Nacional y en conocimiento del oficio número PN-SZ Cotopaxi-DAI-2023-897-O de fecha La Tacunga 27 de junio del 2023. En la tramitación de la audiencia pública se ha cumplido con las formalidades que exige y manda la Constitución, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y el Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, respetando y garantizando los principios, derechos y garantías constitucionales como el de la supremacía constitucional, del debido proceso, seguridad jurídica, verdad procesal y la tutela efectiva. En tal virtud, al no existir elementos suficientes que puedan establecer la nulidad del presente sumario administrativo, toda vez que se han respetado las solemnidades sustanciales establecidas en el artículo 107 del COGEP, por lo que se declara válido el presente procedimiento administrativo. El propósito de la conformación de esta audiencia es determinar objetivamente, de acuerdo con la materialidad de la infracción, participación y responsabilidad, si la acción u omisión en que ha adecuado la conducta del servidor policial técnico operativo Cabos Edwin Viracocha Verde Soto con cédula 0503132748 se encuentra establecido en una falta grave tipificada en el artículo 120, numeral 27, que copiado de manera textual dice: hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas, del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, tal como en esta audiencia por parte del señor sustanciador y la defensa técnica del sumario han presentado. Al efecto, el suscrito de manera previa a dictar lo que corresponda. La presente resolución será motivada conforme lo manda el artículo 76, numeral 7, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador, puesto que en este expediente existen pruebas documentales, testimoniales y periciales, las mismas que han sido analizadas conforme a las reglas de la sana crítica, a fin de determinar si la conducta y el comportamiento del servidor policial técnico operativo Cabos Edwin Viracocha Verde Soto con cédula 0503132748 se adecúa o no en una falta grave, respetando el principio de legalidad, verdad procesal y de seguridad jurídica al momento de administrar justicia. La exposición realizada por el agente sustanciador, Seguridad Ciudadana y Orden Público, del estudio y análisis exhaustivo y minucioso de las pruebas de cargo como de descargo existentes en el expediente y de las practicadas dentro de la audiencia pública, se ha llegado a determinar lo siguiente. Ha alcanzado el valor de prueba los documentos que conforme el análisis que se ha realizado, tomando en cuenta las alegaciones en derecho realizadas por las defensas en sus respectivas intervenciones y las garantías del debido proceso. Por tanto, y conforme lo establece el Código, el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, se le da el valor de prueba documental, testimonial y pericial, que determina la existencia de algún tipo antirreglamentario, disciplinario, policial, punible o circunstancias conexas a su existencia. Se le da el valor de prueba, con lo que se colige que son actos contrarios a la mística institucional, como lo indica el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador. Institución jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, alejándose de las obligaciones establecidas en el artículo 101, numeral 1 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que textualmente señala: desempeñar su grado, mando, función, cargo, nivel de gestión, comisión de servicio e instrucciones recibidas con apego a la Constitución de la República, leyes y reglamentos vigentes, con total honestidad, eficiencia y sentido del deber,
así como lo establece el artículo 117 del COESCOP, que determina que la disciplina policial consiste en la estricta observancia de las leyes, reglamentos, directivas y más disposiciones institucionales y acatamientos de las órdenes emitidas por la superioridad. Esta conceptualización está consagrada en el ordenamiento interno que rige el accionar policial. De igual forma, el artículo 124, deber de informar o denunciar. Las o los servidores policiales tienen la obligación de informar de manera inmediata a los superior jerárquicos sobre el cometimiento de faltas administrativas disciplinarias por parte de cualquier servidor o servidora policial, quien a su vez, según la gravedad de la falta, deberá continuar con el procedimiento disciplinario correspondiente y finalmente el artículo 89 del reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Para la imposición o no de una sanción disciplinaria, se debe tomar en consideración las disposiciones legales invocadas en la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 11 menciona: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Todas las partes son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El artículo 76. En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Se presumirá la inocencia de toda la persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutariada. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales administradas o de otra naturaleza. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Nadie podrá ser privado de los derechos a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de la defensa. Ser escuchados por el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras personas. Presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. Derecho a la seguridad jurídica. En el artículo 82. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. Artículo 160, inciso segundo. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones. Inciso cuarto, parte final. Las infracciones disciplinarias serán juzgadas por los órganos competentes establecidos en la ley. Artículo 163. La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Artículo 188, parte final. Las faltas de carácter disciplinario o administrativo serán sometidas a sus propias normas de procedimientos. Normativa internacional. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pacto de San José. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José. Costa Rica. Del 7 al 22 de noviembre de 1969, en vigencia desde el 18 de julio de 1978, 25 estados, parte ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977. Artículo 8. Garantías judiciales. Numeral 1.
Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. En la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Literal B. Comunicación previa detallada inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa. Literal G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Artículo 24. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado el precedente el recurso. Código Orgánico Integral Penal. Artículo 5. Principios. El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios. Exclusión. Toda prueba o elemento de convicción obtenidos por violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actualidad de la actuación procesal. Las partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa se podrá utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. Artículo 453. Finalidad. La prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y responsabilidad de la persona procesada. Artículo 455. Nexo causal. La prueba y los elementos prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada. El fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca en presunciones. Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Artículo 5. Principios. Las entidades previstas en este código y sus servidores se rigen por los siguientes principios. Primero, respeto de los derechos humanos. Las actuaciones a cargo de las entidades de seguridad previstas en este cuerpo legal se realizarán con estricto apego y respeto a los derechos constitucionales e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Ecuador. Artículo 20. Funciones específicas. Las y los servidores de las entidades de seguridad cumplirán sus funciones específicas de acuerdo a su jerarquía, nivel de gestión, rol, grado o categoría y de conformidad con lo establecido en este código, leyes conexas y sus respectivos reglamentos. Artículo 36. Régimen administrativo disciplinario. Es el conjunto de principios, doctrina, normas e instancias administrativas que de manera especial regulan, controlan y sancionan la conducta de las y los servidores de las entidades de seguridad reguladas por este código. Artículo 39. Falta administrativa disciplinaria. Es toda acción u omisión imputable a un servidor o servidora de las entidades de seguridad establecidas y sancionadas de conformidad con este código y debidamente comprobada. Artículo 42. Sanciones disciplinarias. Las sanciones aplicables a las faltas administrativas previstas en este código por su orden de gravedad son la destitución. Artículo 54. Oralidad. El procedimiento para sancionar las faltas administrativas cometidas por las y los servidores de las entidades de seguridad regulados
por este código será oral y seguirá los principios y garantías del debido proceso. Se dejará constancia por escrito y de las principales actuaciones del procedimiento administrativo. Artículo 55. Debido proceso y derecho a la defensa. Las sanciones administrativas disciplinarias se impondrán previo procedimiento administrativo garantizando los principios del debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en la Constitución de la República. Para el ejercicio del derecho a la defensa, en el caso de cualquier falta, la o el servidor podrá solicitar el patrocinio de una o un profesional del derecho a considerarlo necesario. Artículo 101. Obligaciones. Las y los servidores policiales tendrán las siguientes obligaciones. Primero, desempeñar su grado, mando, función, cargo, nivel de gestión, comisión de servicio e instrucciones recibidas con apego a la Constitución de la República, leyes y reglamentos vigentes, con total honestidad, eficiencia y sentido del deber. Artículo 117. Disciplina policial. La disciplina policial consiste en la observancia de la Constitución de la República, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, actos administrativos y disposiciones o órdenes legítimas, verbales o escritas emanadas de la superioridad en la legislación nacional. La orden legítima es aquella emitida por el superior jerárquico dentro del ámbito de su competencia con relación a un subordinario, cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa indicada en el párrafo precedente. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes la ejecuten. Artículo 118. Debido proceso. Las sanciones administrativas disciplinarias se impondrán previo procedimiento administrativo garantizando los principios del debido proceso y el derecho a la defensa establecidos en la Constitución de la República. Artículo 131, inciso tercero, que indica en la primera parte de la audiencia, la autoridad sustanciadora presentará los cargos y los sustentará. La persona sumariada ejercerá su derecho a la defensa presentado la prueba que considere pertinente, contradiciendo o aceptando los cargos. Artículo 124. Deber de informar o denunciar. Las o los servidores policiales tienen la obligación de informar de manera inmediata a su superior jerárquico sobre el cometimiento de faltas administrativas disciplinarias por parte de cualquier servidor o servidora policial, quien a su vez, según la gravedad de la falta, deberá continuar con el procedimiento disciplinario correspondiente. Reglamento para las aplicaciones del régimen disciplinario del libro primero del Código Orgánico de las leyes de las entidades de seguridad ciudadana y orden público. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto desarrollar y estructurar la normativa necesaria para la aplicabilidad de lo dispuesto en el régimen administrativa nacional, establecido en el libro primero del Código Orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público. Ámbito. Las disposiciones de este reglamento son de aplicación obligatoria para las y los servidores de la Policía Nacional en todo territorio nacional. Artículo 7. Ejercicio de funciones. Es el cumplimiento de las funciones establecidas para la Policía Nacional o de las funciones específicas establecidas para las y los servidores policiales determinada en la Constitución y en las leyes. Resolución 689-2017, emitido por la Sala de Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. De igual forma, en el fallo emitido por esta sala especializada y señalado en el punto 4.2 de esa sentencia, en lo que se refiere al artículo 109, inciso primero y numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, resolvió que, en este sentido, se debe considerar varios elementos. Del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, bajo el título de infracciones gravísimas antes y después de la reforma del 13 de julio de 2011, disponía que a la servidora de la Función Judicial se le impondrá la sanción de destitución siempre que incurra en una de las conductas detalladas en dicho artículo, es decir, la sanción de destitución. Administrativamente, para resolver, se debe considerar lo siguiente: que la disciplina policial consiste en la estricta observancia de las leyes, reglamentos y en sus disposiciones institucionales,
que la aplicación o imposición de una sanción por el cometimiento de una falta grave por parte del superior que conoce de la misma es obligatoria, ya que de no hacerlo incurrirá en el campo de la omisión o encubrimiento. Que la ignorancia o el desconocimiento del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público no disculpa ni exime de responsabilidades a ningún miembro de la Policía Nacional, que las faltas son sancionadas únicamente cuando son el resultado de la acción u omisión de un miembro de la institución y siempre y cuando se hayan consumado. Con la fundamentación de hecho y de derecho expuesta especialmente por las pruebas evacuadas dentro de la audiencia pública del sumario administrativo, el análisis realizado en el acápite 10.8, la base legal invocada en el acápite 10.9 y las consideraciones realizadas en el acápite 10.10, que constituyen la motivación correspondiente del presente caso. Si llega a determinar con certeza y lejos de todo duda razonable que existe el cometimiento de una falta grave dentro del accionar del señor servidor policial técnico operativo Cabo Edwin Viracocha Verde Soto con cédula 0503 1327 48, debiendo mencionar que como servidores policiales estamos obligados a cumplir nuestra misión con estricta sujeción a lo previsto en la Constitución de la ley y el ordenamiento jurídico vigente, por lo que en uso de las facultades constitucionales y legales que tengo para sancionar y juzgar las faltas muy graves, amparado en lo que establece el segundo párrafo del Código Orgánico de las Entidades y Seguridad Ciudadana y en orden público en cumplimiento de los telegramas PN-IGEN-2023-024-T y PN-IGEN-2023-025T de fecha 24 de marzo del 2023 respectivamente, emitido por el señor Inspector General de la Policía Nacional y en conocimiento del oficio número PN-SZ Cotopaxi-DAI-2023-897-O, de fecha La Tacunga 27 de junio del 2023. Resuelvo primero, declarar que el señor servidor policial técnico operativo Cabo Edwin Viracocha Verde Soto con cédula 0503 1327 48, con su conducta ha incurrido en una falta grave tipificada en el artículo 120, numeral 27 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, publicada en el Registro Oficial número 19 de fecha 21 de junio del 2017, que textualmente señala hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas, que se colige que son actos contrarios a la mística institucional, tal como le indica el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, institución jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, alejándose de las obligaciones establecidas en el artículo 101, numeral 1 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que textualmente señala desempeñar su grado, mando, función, cargo, nivel de gestión, comisión de servicio e instrucciones recibidas con apego a la Constitución de la República, leyes o reglamentos vigentes con total honestidad, eficiencia y sentido del deber, así como lo establece el artículo 117 del COESCOP, que determina que la disciplina policial consiste en estricta observancia de las leyes, reglamentos, directivas y más disposiciones institucionales y acatamiento de las órdenes emitidas por la superioridad. Esta conceptualización está consagrada en el ordenamiento interno que rige el accionar policial. De igual forma, el artículo 124, deber de informar o denunciar. Las o los servidores de manera inmediata a su superior jerárquico sobre el cometimiento de faltas administrativas disciplinarias por parte de cualquier servidor o servidora policial, quien a su vez, según la gravedad de la falta, deberá continuar con el procedimiento disciplinario y correspondiente. Y finalmente, el artículo 89 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La omisión de informar al órgano competente la comisión de esta infracción, la misma que podría constituirse en falta administrativa disciplinaria, por lo que se impone la sanción disciplinaria contemplada en el artículo 42, numeral 1, amonestación verbal, en concordancia con el artículo 43, amonestación verbal y escrita. Es el acto administrativo por el cual un superior jerárquico llama la atención a un servidor o servidora a su cargo por haber cometido cualquiera de las faltas leves previstas en este código. La amonestación verbal constará en la respectiva hoja de vida del personal, toda vez que no se ha podido comprobar
comprobar la actuación establecidas en el artículo numeral 7. Sin embargo, se ha podido evidenciar poca atención en el servicio. La amonestación escrita se impone a la servidora o servidor por el cometimiento de la segunda falta leve en un periodo no superior a los 365 días, contados a partir de la primera falta. La misma que será notificada al servidor policial en el término de 3 días al correo electrónico fijado dentro del expediente administrativo. Todo esto conforme a lo establecido en el artículo 130, artículo 52 y del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Sanción disciplinaria ejecutada en estricta observancia a lo estipulado en los artículos 50, numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133 y Fundamentado también en los principios constitucionales establecidos en el artículo 76, numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, literales A, B, C, D, E, G, H, I, K y L. Artículo 77, numeral 14, inciso final, artículo 82, artículo 160, artículo 163 y artículo 168 de la Carta Magna del Estado, así como en la normativa anteriormente citada. Para el juzgamiento del administrado se ha respetado las normas del debido proceso. Se ha garantizado su legítimo derecho a la defensa. Segundo, en cumplimiento a las garantías del debido proceso de considerar pertinente el sumario, presentará la acusación luego de la notificación en legal y debida forma, tomando en consideración los términos establecidos en el artículo 134 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en concordancia con el artículo 82 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Para lo cual, una vez presentada la apelación, el sumario deberá informar de manera obligatoria con la copia de la interposición de la apelación con la fe del Ministerio del Interior al secretario y a la autoridad que emitió la presente resolución, toda vez que el secretario tiene la obligación de sentar las razones correspondientes de que ha causado estado o no la resolución para su ejecución, de ser el caso. Tercero, la presente resolución será notificada y en legal debida forma íntegra en los casilleros y o domicilios judiciales o correos electrónicos que se encuentren registrados en el expediente a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del COESCOP. En armonía con lo establecido en el artículo 75 del Reglamento para la aplicación del régimen disciplinario del libro primero del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Una vez que haya causado estado la presente resolución, comuníquese a la Dirección Nacional de Administración de Talento Humano de la Policía Nacional para el registro y ejecución de lo resuelto. Cuarto, se deja constancia que el contenido de la audiencia queda grabado en audio por la parte del expediente administrativo. Se reposará en los archivos del Departamento de Asuntos Internos Cotopaxi de la subzona Cotopaxi número 5 de la Policía Nacional. Cúmplase y notifíquese. Coronel de Policía, Estado Mayor Damaris Cachipuendo, delegado del señor Inspector General de la Policía Nacional, dado y firmado en la ciudad de La Tacunga a los 21 días del mes de julio del 2018. Muchas gracias, señor